Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días, profa. Buenos días, papá. Buenos días. Ok, bueno, otro de los temas de la unidad son los métodos de respaldo. Una de las formas de respaldar en Postgres es a través de pgdump, que es uno de los que vamos a utilizar, uno de los que van a integrar en su siguiente práctica. Ya hemos hecho respaldos en nuestra base de datos de Postgres. Le hemos hecho utilizando la interfaz gráfica de pgadmin. Otra manera de hacer respaldos en nuestra base de datos es a través del método pgdump, del comando pgdump. Va a servir para hacer copias de seguridad en vivo, o sea que una base de datos no necesitamos ponerla en apagado, no necesitamos detener el servicio de Postgres para poder realizar el respaldo. Entonces, es una de las ventajas de pgdump que muchos manejadores de bases de datos comerciales no nos ofrecen. En el caso de Postgres, pues tenemos esa alternativa. ¿De qué manera podemos hacer el respaldo? Lo podemos hacer en formato SQL o en formato backup. Eso también se puede hacer desde la misma interfaz gráfica de Postgres. De hecho, desde la interfaz gráfica de pgadmin, al momento de hacer el respaldo, les pregunta qué tipo de formato van a utilizar para realizar el respaldo. Para reconstruir uno de esos respaldos, vamos a utilizar el pgrestore. Ok, nos vamos al comando. La manera en que vamos a utilizar el comando pgdump, lo van a utilizar desde línea de comandos o, perdón, vamos a utilizar pgdump, pues lo vamos a utilizar desde línea de comandos. Vamos a abrir aquí una línea de comandos. Comando pgdump lo vamos a utilizar desde la línea de comandos. Obviamente hay que colocarnos primero en la carpeta de program files. Ok. Entonces, la manera en que vamos a emplear el pgdump es, vamos a indicarle la IP de la computadora servidor, vamos a indicarle el puerto del servidor, vamos a indicarle el nombre de la base de datos y vamos a indicarle también la carpeta donde se va a respaldar y el nombre del archivo. En este caso es la carpeta respaldos. Ahorita lo voy a cambiar porque ahí me lo marca de error. Mi respaldo aquí se llamaría ejemplo.backup y estoy respaldando la base de datos ejemplo. Vamos a ver qué bases de datos tengo en esta computadora para ver cuál base de datos puedo respaldar a través. Ok, mientras explicamos acá poquito cada uno de las opciones que tiene pgdump. Pgdump, el -i nos sirve para ignorar la versión instalada de Postgres. -h es para indicarle el host. Y lo tenemos, -h, localhost o la dirección IP de mi servidor. Si voy a respaldar un servidor que está en otra IP, bueno, pues ahí voy a poner la IP donde se encuentra mi servidor. -p es para indicarle el puerto.
Si el puerto donde estoy corriendo el servicio de Postgres es otro puerto, pues ahí tengo que indicarle después del "-p". El "-u" para indicarle el usuario que voy a estar utilizando. Si utilizo el usuario de default de Postgres, bueno, pues ahí lo escribo. El "-f" es para el formato de la salida. El "-c" es para elegir un formato comprimido, para decirle que vamos a utilizar un formato comprimido. El "-b" es para los objetos largos, como los objetos de tipo byte, que pueden guardar imágenes o audios o ese tipo de cosas dentro de la base de datos. Este es para indicar los mensajes y este es el archivo de salida. La base de datos que voy a respaldar, pues es el nombre que estoy poniendo hasta el final de mi comando. Entonces, creo que ya abrió mi Postgres. Vamos a ver qué bases de datos tengo. Bueno, para empezar, mi servicio está en la 5433. Ok, entonces 5433. Vamos a detener ese y vamos a compartir este otro. Ok, entonces mi servicio de Postgres está en localhost, pero está en la 5433. Y la base de datos que quiero respaldar, la quiero poner allí. La quiero poner en otra carpeta. Y mi base de datos no se llama ejemplo. Base de datos. Hay una base de datos que se llama pruebas. Esa vamos a usar. Pruebas. ¿Qué otra cosa? Ok, no quiero el -i, vamos a quitarlo. Ahí está. Bueno, eso es lo que tiene que hacer el PG. Ahí está haciendo todos los respaldos de todas las tablas, de todos los índices, de todos los objetos de la base de datos, los está incluyendo en mi respaldo backup, en el archivo backup que le indiqué que los pusiera. Ahí está mi respaldo que acabo de hacer ahorita. Entonces ahí quedó mi respaldo, ejemplo backup, de la misma manera que cuando lo hacíamos desde la interfaz gráfica de PGAdmin. Ese respaldo pues debo de poderlo restaurar, igual como restauraba mis otros respaldos o a través del comando pgrestore. ¿Sale? Así como hice mi respaldo con pgdum, ahora podría hacer mi restauración con pgrestore. Vámonos. Una manera fácil sería poner en el path, una manera más rápida más bien sería poner en el path la ruta de Postgres para no tener que estarme yendo como ahorita. Para no tener que estarme yendo a la carpeta donde están todos los archivos de la carpeta BIM. En la carpeta BIM tengo todos los archivos de Postgres, todos los ejecutables de Postgres. Todo lo que tengo instalado, por ejemplo, el Sloan, ahí se generó, ahí se generó su archivo, createdb, clusterdb, dropuser. Todos los comandos externos de Postgres
están ahí en esa carpeta, entonces podría añadir esa ruta al pad para no tener que estarme yendo cada vez hacia esa carpeta. Si no, pues me voy hasta esa carpeta y desde ahí ejecuto los comandos como hice ahorita con el PGDUM, con este. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la manera en que genero mi respaldo desde línea de comandos. Si estoy en un sistema Linux, pues la instrucción se va a parecer más a la que tenía primero de ejemplo. Ahí está, como esa. Pero es igualito el mismo proceso que en Windows, nada más. De hecho, el ejemplo ese que está ahí es para Linux. ¿Sale? Nada más cambia un poquito la manera en que representamos las carpetas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? El archivo de ejemplo backup lo genera desde la base de datos que va a utilizar. Desde la base de datos que voy a utilizar. A ver, este backup que generé, lo generé desde... Para hacer este backup, pues primero revisé mi servidor. En este caso estoy trabajando con este servidor, en el puerto 5433, y dentro de ese servidor tengo todas estas bases de datos. Tengo esta que se llama pruebas y es la que utilicé para respaldar acá en mi línea de comandos. Fue la base de datos de pruebas, ¿sí? Esa fue la base de datos que respaldé. Igual como cuando la respaldaba desde aquí, ¿verdad? Con el backup. Pero acá lo estoy haciendo desde línea de comandos. Tal vez meterlo en algún punto .bat o en algún archivo de inicio para hacer respaldos automáticos o para algo que necesiten hacer desde su software sin intervención de una persona, sin que el usuario final del sistema tenga que estar entrando a la interfaz gráfica de la base de datos con todos los riesgos que conlleva eso. Una vez que tenemos nosotros establecido un sistema de respaldos, digamos, ya decidimos utilizar PGDUM para hacer los respaldos de nuestra base de datos periódico. Podríamos programar algún pequeño sistemita en Java, porque es el lenguaje oficial, digamos, que utilizamos. Podemos programar un pequeño sistemita que esté ejecutando una instrucción como esta y que esté poniendo el nombre donde se va a hacer el respaldo de manera automática. Por ejemplo, que haga el respaldo todos los días a las 7 de la mañana y ponga como nombre de archivo, en vez de nada más ejemplo, pues ejemplo más el nombre de la fecha del día, podría ser ejemplo 28 de abril del 2020. Esto lo puedo meter en un programita en Java para poder estar generando respaldos que lleven una fecha o incluso que lleven una hora. Si en mi programita podría decirle, preguntarle al usuario cada cuándo quieres que se haga el respaldo, cada cuántas horas o cada cuántos días, y dejar corriendo mi programa para ver que sí esté haciendo los respaldos en ese periodo de tiempo. ¿Vale? Ese va a ser el objetivo de esta práctica. Como ven, la instrucción en sí no está muy difícil de utilizar. Aquí el desafío va a ser escribir el programita en Java, que tampoco no es la gran cosa. Es que
que esté viendo que si le dije que respaldara cada hora la base de datos, pues si ya pasó una hora, ejecute otra vez esta instrucción, ejecute otra vez este comando. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. ¿Está claro hasta ahí? Ok, vamos a añadir ese pantallazo acá en las diapositivas. Entonces, aquí lo que se va a hacer es elaborar el programa. De acuerdo a un criterio de horario, más bien de acuerdo a un calendario le vamos a poner. De acuerdo a un calendario. Pueden decirle a su programa que se ejecute todos los días, el respaldo, o cada hora. Ustedes ven de qué manera se les hace más fácil, porque si le ponemos que sea todos los días, pues va a tardar varios días en que puedan ustedes elaborar su reporte. Pero podrían ponerle que se respalde, no sé, cada 30 minutos para que el mismo día que hagan el programa puedan estar verificando los respaldos o dejen ejecutando su programa ahí en la computadora y ya al final del día vean todos los respaldos que se hicieron automáticamente y los reporten. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces este sería nuestra segunda práctica de la unidad. La práctica de necesitan para mañana, muchachos, sobre todo los que tienen dudas, bueno, todos, conectarse desde su computadora para que podamos revisar su avance de Sloani o las dudas que tengan o los problemas que les hayan surgido. Para eso vamos a dedicar el día de mañana. El día de mañana ustedes son los que van a compartir su pantalla para revisarles el avance o las dudas que tengan de sus trabajos. ¿Sale? Para que pongan su despertador más temprano. Sí, profe. ¿Refieres a que ya lo terminaron hasta el reporte? Sí, ya está, incluso checamos las pruebas y cuando tenemos desconectado el servidor, Uh-huh. ya comprobamos lo que sucede. Ok, muy bien. Entonces, Sí, nada más subir sí, o nos... sí tienen que conectarse. Ah, ok. Igual hasta le pueden ayudar a alguno de sus compañeros que tenga algún problema y que nos presente algún problema mañana. Está bien para que participen, si no nos van a dejar aquí, me van a dejar aquí solita. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces nos vemos mañana. Lleguen temprano y suerte con sus prácticas. Sale, profe. Dale, adiós. Sí, profe, nos vemos mañana. Mañana, profe.